Na comarca de la Sidra, nel concello Cabranes, ta Camás. Este lugar de la parroquia de Fresneu perteneció en tiempos a Valdedios, pero no es el único secreto que guarda. Vamos a descubrirlos con los sus vecinos. A medio camín entre Santolaya de Cabranes y Nava, ta en un valle pequeñín el lugar de Camás. Antiguo cotu del monasterio Valdedios, al que perteneció hasta 1826, la historia cuenta que los que ende vivían tenían la potestad de darse les ordenances de sobre montes, fontes, lloses, animales y otros aspectos de la vida cotidiana. Los vecinos de agora, tanto los que nacieron aquí como los llegados de tierras de Ayalantre, supieron conservar esta herencia y caltenela, faciendo gala de un dinamismo y espíritu emprendedor envidiables que marquen la vida de este guapísimo lugar. Natalia y Tino. Buenos días. Buenos días. El cantiquín. El cantiquín. En Camás. ¿Qué tal, Bienvenida. guapa? Muy buenos, Tino. Buenos días. Hombre, el sitio ya bien guapo, ¿eh? Muy guapo. ¿En qué parte de Cabrán estamos? ¿Con qué lindamos así? Los pueblos que tenemos alrededor, el más cercano, ¿cuál es el que tenéis? En cuanto a tamaño, el más cercano que tenemos es Nava. Y después de propio Cabranes, pues tenemos Fresnedo, tenemos los Villares y Pandenes, y eso es lo que tenemos más cerca. Lo más cerquina. Sí. ¿De Nava cuánto estáis? A 6 kilómetros. Ah, estáis a la vera. Sí, estamos. Tiramos una piedra y damos en los navetos. Uy, ahí nos hay un poco de acritud, no sé yo. Mucha gente a día de hoy creen que nosotros pertenecemos a Nava. Claro. No a Cabranes. Claro. Imagínate Porque lo cerca entramos, que estamos. claro, puedes entrar por Nava y mucha gente entrará aquí por Nava. Por concellos, si vamos de frente, ¿con qué damos? Villaviciosa. Villaviciosa para allá. Al norte, sí. Claro, Nava tenemos la para allá. Sí. Y si vamos para allá, ¿con qué damos? Piloña. Piloña. ¿Y para atrás? Nava también. Piloña y Nava. Piloña y Nava. Bueno, el centro tan marcado, ¿eh? Sí, sí. Sin duda. Nosotros vertemos hacia los 3 concejos. Mira que estáis en un cogollo, pero fuisteis independientes. Sí, sí. Sí, ¿Eh? sí, sí. Ah, mira tú. ¿Eh? Éramos autónomos dentro del concejo, dependía de Valdedios y tuvo sus propias normas y sus propias leyes y su propia cárcel. Claro. ¿Y la cárcel sigue habiéndola? No. ¿Dónde se supone que tuvo? En un lugar que llaman La Figarina. En la Figarina, ¿que Ahí. tapa dónde? Pues ahí, Allá. ahí en el barrio así de ahí. En esa parte de Por ahí, ahí, la sí. cárcel. ¿Cuántos barrios tenemos? Coño, pues hay varios barrios. Está el Sumidorio, el Pingón, la Portiella, el Lugar, la Nozaleda, la Tellería y el Requeixo. Unos cuantos. ¿Y todos Ahí. con xente? Todos con xente. Claro. ¿De qué vivió este pueblo mayoritariamente? No, de la ganadería, normalmente. Toda la vida de la ganadería. ¿Y la xente trabajaba también? Y Tendría... algo de mina, había alguna gente que trabajaba en la mina. ¿Y tú trabajaste en la mina o qué Yo hiciste? en la construcción. O sea, que estabas trabajando en la construcción, pero también tenías algo de ganado. Tenía alguna vaca, sí. Y huerta, Sí, estaba sí. un poco mixto, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y tú trabajas aquí en el pueblo? Yo trabajo así, aquí. Yo trabajo desde aquí. Hago lo que ahora todo el mundo quiere hacer, teletrabajar. Te trabajo desde mi casa. Mira tú, ¿y qué faes? Yo hago páginas web. Claro, Lo y que que mira después que todo sí, el que mundo busca. Saldrán guapísimes, ¿no? Hombre, Estás bueno, aquí bien con mucha inspirada. inspiración, eso está claro. Claro. ¿Cuántos vecinos sois? 106. A día de hoy, 106, 106. Claro, si juntamos todos los barrios, ¿no? Sí. ¿Industria hubo en este pueblo algo? No, Una tellería. De hecho, el barrio de la Tellería, bien, de que ahí en tiempo hubo una fábrica de tejes. Claro, que habrá, ¿cuánto? Ni se sabe. Sí, muchísimos. El barreu, pues, y son los finques que están ahí, enfrente, que tenemos aquí, y ahí es donde sacaban el barro para hacer, En esa para hacer parte la de... tella. Sí, aquí enfrente, por ahí. Tenemos hoy a la Nublina, que yo muy guapo la canción donde la Nublina posa, pero que levanta un poco. Está levantando ahí enfrente ese pueblo que está ahí, ¿cuál es? Pandenes. Y aquí en esa otra vaguadina que también se ve en casas, ¿eso qué sería? Eso, Villares. Los Villares. Los Villares. ¿Y esto de aquí? Eso y Candones. Y para esa zona de ahí está Torazo, pueblo ejemplar. Y esto es Fresneu, y es la parroquia donde pertenecemos. Ahí Eso que se ve ahí enfrente. ¿Dónde les fiestes? Sí. Sí. Sus señores fiestes.
con un pueblo que tiene muy poquitos habitantes, tienen 5 familias, en torno a 5 familias. En agosto, para Nuestra Señora, se forma una fiesta que esto parece el centro de Gijón en hora punta. O sea, que ármenla bien algo así, sí. Bien sentíes que son. Sí, sí. Pues tenemos que echar a andar, porque por poco que piquemos a puertas, tenemos unos cuantos. ¿Están animados los vecinos? Vamos, sí, Estamos yo creo que esperando. sí. Sí, vamos a ver. Pues venga, habrá arroz con leche, porque estamos en zona de ello. Esperemos. ¿Tú no cofrade, además? Hombre, bueno, Claro. hay que defender lo nuestro. Hombre, va. ¿A ti te gusta el arroz con leche? Sí, hombre, claro que me gusta. Pues hoy vas mal, que lleves a 2. Ya. A contigo. Coméismelo vosotros casi ¿podrás todo. con nosotros? Vais a comérmelo vosotros. Hay carrasco que hay aquí más bueno. Sí, aquí danse qué bien. guapo. Aquí danse ¿Y bien este los qué? ¿El carros. bebedero? Sí, el bebedero que tiene muchísimos años. Está reparado del 98. Pero no hay fuentes, porque veo agua la potable. la fuente tenemos la tenemosla fuente aquí con su vaso para que el que pase por aquí venga de la retuerta y de los bosques beba. La bustia se llama. Bustia, la fuente de la ¿Pero dónde Bustia. está el chorro de esta fuente? Abajo, en esa portilla, se abre la portilla, se coge el vaso. y ¿En se este? bebe. ¿Por En aquí? esa, en esa. Esto lleva una mezcla de una gatera y la puerta de la cocina a carbón. Exactamente. Pero esta esconde agua. A ver, y la Abre xiana. Esa. Ay, madre. ¿Y entonces? Coges Oye, el vaso a que ver, está aquí, ¿pero dónde está el chorro? atrás. Pero tienes la fuente delante, Ah, o sea, metes del y recoges suelo. el agua. Sí, del suelo, que no lleva suelo, está ahí abajo alto. Meca, mira. Y ahí tienes el agua para el que viene sediento de trabajar en las fincas Claro, y en que los aquí- bosques de la retuerta. El que pasa per la busta y non bebe é que tiene más fame que sede. Efectivamente. Eso, lo que supongo yo que es el primer pueblo que pilla ahí, el primer barrio, un cacho chorizo. Ah, claro, para seguir para casa. Sí. ¿Y esta Bien. fuente entonces? ¿Cuánto Esta- que lleva aquí toda la vida? Claro. Sí, lo que pasa que en los últimos años se reparó y tenemos en el pueblo tenemos unos alfareros que son los que hicieron el cartel. Esto de aquí. Sí. ¿Y quién reparó la fuente? ¿Qué fue? ¿En Sexta Esta Feria? reparéla yo, sí. Ah, tú. Sí, hará 8 o 10 años que la reparamos. ¿Tú sí. solo o De con Sexta- más No, no, de vecinos? esta feria, no, no. los Claro, vecinos. pero tú, como yo es albañil, Bueno, yo fui el que tocote. puse parte de ella también, sí. Claro, eso que dicen, si vives en comunidad no muestres habilidad. Exacto. Sí, sí, Mostrástela. sí. Claro. Exactamente. Y miruéndanos. Madre de Dios, mira ¿cómo los llamáis aquí? Mirándanos. 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 Ay, que este todavía está un poco... Piquiñín no, está... Pero este de aquí voy con Melu, y que me encanten. Y yo mira que los tiro por las Y no colleras salen. y no me salen. Y aquí ya ves. Mira, Mira, bueno, ahí pues arriba mira. tienes más. Uy, este tiene muy buena pinta. Este es muy gordo, espera para acá. Toma. Muchas gracias. Ay, qué ricos, tío, que son las cosas más ricas del mundo. Pasamos por la gusta y comimos y no bebimos. Exactamente. Y ahora Teníamos más fame Y que es que hay sed. más fame. Oro, panera guapa, que no veo desde arriba. Y siente guapa aquí. Aquí llegamos a casa de Marino y de Anita. ¿Qué tal guapa? El requeixo número 6. Eso. ¿Eh? Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera caer al infierno, mira lo que adelante sí. Vaya camino guapo que tenéis de ahí para atrás a la fuente. Necesito el alcalde. Sí, ¿quién es el alcalde? Ay, ¿tú eres el alcalde? Sí, hombre. Mira tú de lo que me acabo de enterar. El alcalde Peldaño, como me El decían a alcalde mí. Peldaño. El Peldaño. O sea, que tienes que estar pendiente de todos. De todos. Pero De esa guardia, fuente, día y claro, noche. tendría y es de todo el pueblo. Claro, y siempre funcionó. ¿Quién ya nació de esta casa? Yo. ¿Y ella?
¿De dónde la...? Yo vine para aquí hace 48 años, ¿ves? De atrás y la de un pueblo de ahí para allá que se llama Candones. Candones. Pero ¿y ahí es de qué? 48 años ya... Vivió más aquí que allí, claro. ¿Y hace 48 años que ya viniste de Afecho o él tuvo que ir andando para allá a buscarte? Iba en bicicleta. ¡Ay, en bicicleta! ¿Ibas en bicicleta? Claro, lo que había. Claro. No contaminaba nada, ni nada. No Sano. como ahora. Ahora, por los praos... Alguna vez también fue ahí por bajo. Por los Caminando. Y nevando, ¿eh? Y nevando. Claro, si se conquista una mujer, ¿eh? Y da los primeros pasos también para después dedicarse a ser cartero. ¿Fuiste el cartero? También. ¿Cuántos años tuviste de cartero? 28. 28. ¿Y en bicicleta? No, costaba con bicicleta, pero tenía que hacerlo, hice la moto después. En moto. ¿Pero alguna vez llegaste a repartir en...? No, bicicleta no, hombre. Pues Dios, de que vaya... Tenía que ir a Nava a recoger en bicicleta. ¿Qué llevabas? ¿Nava y Cabranes? No, empezaba en Nava, repartía parte de Nava y parte de Cabranes. Pero claro, cuando la conociste, tú no eras cartero. No, qué va. Porque hubiera sido guapo que llevaras cartes de amor. De aquella... Y luego... No sabía ni lo que era, porque Camuflaje. era recién venido de la mili, o sea que... Claro, Como que recibíales de otro y eran de... Claro, una historia muy guapa, pero nada, ya después de 20 años, ya eso... ¿Tú escribías cartas de amor? ¿Quién? Tú. No me las que iba a escribir. ¿Por? Nada. ¿No es romántico? No, lo pregunté a él que traía... Ah, no. No, él nunca recibió cartas de amor ni tenías que llevarle. Como alguna habría. No, porque ya estaba casado cuando yo... Claro, hombre. ¿Y desde que estáis jubilados qué hacéis? Me cago en nada. Bueno, por ahí los prados y caminamos y vamos a Muletes, bailar. no les enseñas. ¿Vais al baile? ¿A dónde? Ahí a los jubilados que estamos ahí asociados. ¿Y qué te gusta bailar? ¿Qué os gusta? De todo baile hemos La garra, bueno, no da nada andar pegando saltos, pero ahí... Una cumbia, un paso doble, el tango, el tango. Mira tú por dónde, ¿no? Pues oye, tendré... Y baila muy bien, ¿eh? ¿Sí? Pues muy bien, muy bien. Has de dejármelo un poco un día. Para bailar un poquitín. Entonces yo siente por ahí para allá. ¿Quién anda ahí? Anda. ¿Qué lle otro del requexu? No. Este lle uno que llegó, de espontáneo. Hay que bailar un paso doble contigo hoy. Venga, pero si estamos hablando de baile y vienes tú ya con ganas de bailar, voy a tener que agarrar la libreta. Ya tengo uno, ahora apunto otro. Ay, tienes que sacar el carnet de baile. Pero bueno, ¿pero tú dónde vienes? ¿Dónde apareciste? Más curioso ahora que en la tele. ¿Quieres ganar el baile? Estás haciéndolo bien, ¿eh? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de este pueblo. ¿Pero de qué parte de este pueblo? La villa de allá, lo más guapo además. Lo más guapo, dice él, que yo lo más guapo. ¿Y ahora qué, vas a dar un paseín por la fonte para allá? No, yo vine a verte a ti. Ah, vienes a cosa fecha. Pepe, viniste a ver a Sonia y a nosotros no nos viniste a ver, ¿o? Vosotros estáis hartos de veros. Hombre, claro. Esto todavía ¿Y no. también vas a bailar a Nava? No, a Nava no, voy a otro sitio, a Lugones. ¿A Lugones? Oye, A la avenida. a la avenida. ¿Sabes dónde yo? No. Tú no estás separada. No estoy separada. O sea, que ahí hay que ir separado. Viuda. ¿Viuda o separada en la avenida? Oye, de todo hay que aprender, ¿eh? O sea, ya sabes, vas a bailar y... Tú no jugar, vas con lo allí cual- a Lugones que no estás separada ni en viuda. ¿Cómo se llama esto? Es una vara, ¿o? No, una vara no. ¿Cómo, oye? ¿Cómo lo llamas? Una guillada. La guiada, bueno, pero aquí xatos pocos, ¿eh? Y novilla ya no queda. Bueno, que no gobierno con vaques. Claro. Aprovecho que veo siente para allá y a tiro. Vémonos después, ¿eh? Tenemos el tango pendiente, el paso doble, bueno. Hago mucho, ¿qué? Tenéis que haber puesto un sombrero. No, ay, Esa boina ya de paisanos. no, porque te ha puesto de lauda, sí, no. Ah, vienes con nosotros. Bueno, ven para acá. No, pero ¿Qué tal? tiene una trasera. No, como lleves la guía, ¿qué piensas? ¿Que soy una chata? Ah, es que tengo una buena trasera, voy de ahí. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y el que está escondido ahí, quién es? Tino. Tino. Tino el Roshu. Tino el Roshu. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué tal? Bien, ¿Y lo pequeñino? Esta es la mujer mía. Yo soy la... Ah, pues yo ya te había casado con él. No. Madre. Deshace el matrimonio rápido. Nada, yo ya os juntaba. Aquí ¿Y tenemos vosotros? al otro Ubicaidme. Tino y a Begoña con el pequeño, con Gabriel. Tino. Tino. Tino Y Tino. Vale. De esta casa son Tino. Tino. Begoña. Y el piquiñín. Y el piquiñín, que llega Gabriel.
¿Y vosotros dos? De la otra. De aquella de enfrente. ¿Y tú, que viniste de espontáneo? El intruso. Oye, que mira qué tertulia montamos aquí en un minuto. Entonces tú ya es uno de los pequeñinos que hay en pueblo, Gabriel. ¿Sí? Claro. ¿Y no vas al cole? Vas a ir al cole. Vas a ir a la tu hermana. ¿Cuándo empiezas tú al cole, Gabriel? Porque sí. Porque sí. ¿Y a dónde vas? Ya. A nada, ¿eh? ¿Vas a ir a Nava al cole? Sí. ¿Y este pitín quién te eludió? A ver, enséñame el pitín. ¿Quién te eludió? ¿El padrín? ¿Y en qué trabajaste tú, Tino? Yo, en la madera, en la cantera... Maderista. ¿Y cantero? No, cantero no. Ah. Asistí a albañiles. ¿Y dónde? Y además de cortar, plantabes? Sí, también, claro. ¿Y por dónde plantaste? ¿Plantaste algo por aquí? El monte, sí. ¿Este de aquí enfrente? ¿Afuracaste tú ahí bien de yo? Sí. ¿Y qué metiste? Pinos. Menos mal. Menos mal. ¿Y cómo se llama ese monte? Castu. Ah, entonces alguna piedruca aparecería de la que afuracabais por el nombre. No hay un castro eso. Sí, pero fueron a buscar con una pala allá, pero no encontraron nada. Estaba bien tapado, ¿no? Estaba rebuscado de antes. Y el ganado, la madera, luego trabajando para un cantero. De todo. ¿No te aburres? No siendo en una oficina de todos lados. Menos sentado en un banco, ¿no? De banquero no tuviste. No. Bueno, claro. Pero ya es de los que estás repoblando el pueblo, que tienes nietos y bisnietos. Pues claro. Hacer las cosas, hacerles bien. Hay que hacerles de una vez ya. Claro, todo hecho. ¿Y tu hermanina, cuándo viene del cole? ¿A qué hora llega? ¿Qué llega, por la tarde? Toma, oye, que te devuelvo el pitín, cariño, toma. Nada, después vémonos. ¿Vas a dar un beso? Dame un beso y un... Ay, qué cocina. Pero ¿cómo ya estás salado tú? Porque sí, porque sí. Los del Requeshu somos así. Está diciendo que chica guapa. Sí, mi vida. Chica guapa, ¿eh? Todes. Pues vamos a tener que seguir. ¿Y tú para casa que está lloviendo? Sí. Pepe, Arranca con ya toda te la veo gana. después. Voy viendo que yo ahora. Ah, que vienes detrás. Bueno, nada, tú como si fuera el tu pueblo, ¿eh? Yo no sé, no seré yo. Venga, familia. Hasta luego. Los que vayan conmigo que me sigan. Ya me queréis echar. Ay, madre. ¿Y esto de aquí? El Requeshu. El Requeshu. ¿Y esta casa tan guapa de quién ye? Esta ya es mía. ¿Esa ya la tuya? Esa ya la mía. Entonces, ¿y la tuya también? Sí, claro. Belia, ¿cuánto tiempo lleváis viviendo en esta casina? 35 años. 35. 35 años. Sí. Vaya cartel más guapo que tienes ahí del Requeshu. ¿Sí quién lo hizo? Eso decirlo yo. Sí, porque habrá trabajado de albañil, pero se le da muy bien la madera. También. Mira, tú robando bares y él apañando la madera para... Acabó con los baques para poner cuadros. Mira qué gobierno, ¿eh? Pero esto del barbollín, ¿qué ye? Bueno, y estas dos casas y el barbollín. O sea, y este cartel ye de los que tenéis por todo el pueblo. Sí, todo el pueblo está con los carteles con los nombres del barrio y el número de la casa. ¿Y entonces? ¿Por qué esto y el barbollín y aquí el Bueno, Requeshu? porque todo ello y el Requeshu. Y luego, bueno, eso hizo ya el Requeshu. Pero esta casa y aquella otra costa como el barbollín. Ah, ¿y sabes por qué? No lo sé. Eso ya no lo sé por qué. En esta parte que ¿había alguna cosa que tuviera que ver con el barbollín? Bueno, aquí tuvimos una bolera. Ah, ¿en esta parte de Hace aquí? unos años, sí, había una bolera. Y aquí estaba plantado de castañales, había castañales, era castañel. Claro, me cae el prau bien llano de la bolera. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo fai que no hay bolera aquí? Coño, ya hay muchos años. Igual hay... Más de 60 años. ¿Más de 60? No, más de 60 no. 50 y algo, porque acuérdame yo de ella y de jugar algo ahí, 50 y pico de años. Porque, claro, tú cuando llegaste aquí ya no había bolera ni había... No, que va. Claro. ¿Y los castañales estaban todos por ahí colocados? Sí, estaban de esta parte aquí hacia la izquierda. Madre y ahí mía. la bolera. ¿Y esta parte? A esta altura. Y ahí era prau. Bueno, ¿queréis un culete? Hombre, sí, si nos lo ofreces así, ¿eh? Sidrina buena de casa. No, de casa no hay, pero... No oye de casa. Pero no facéis sidra en este pueblo, estando en Cabranes, en la comarca la sidra. Pero no tienen a trabajar. Pero tú fas sidra. Sí, yo tengo sidra ahí, pero este año no lo tengo. Este año no ficiste.
Sí, tengo, pero no está todavía para corchar. Ah. Está en la barrica. Todavía no se corchó. Todavía En no. este pueblo sí hubo llagares en su época, ¿no, Tino? Sí, hombre, bastantes. Claro, esta zona. Sí. Mira, ¿y dónde tienes la botella? Ah, que dejaste ya el aparato. Trae para acá. Gáralo para acá. A ti te gusta la sidra bien. Sí, hombre, bueno, además ahora... Tienen que defenderla como buena cofrade de los ciceratores. Ay, soy ciceratora, vaya nombre, ¿eh? Hombre, bueno. Cuidado que ya soy profesional, ¿eh? Esa parte que se ve allá atrás, ¿qué es? Ese Eso pueblo de ya ahí. es Nava, eso es Ceceda, el pueblo de Ceceda. Anda. Allí ya tenemos Nava y más hacia allá Piloña. Pero ahí en primer plano Ceceda. ¿Y el monte sí que hay al fondo? ¿Cuál es? Peñamayor. Ese es Peñamayor. Peñamayor. Y esto Castro. Este es Castro y esos dos prados que son de ganado, que hay ahí casi Sí, tú. sí, que es- claro. Ahí Esa siempre- cabaña de ahí. Esa cabaña ahí es mía. ¿Esa es tuya? Y es mía, y la finca, sí. ¿Y ahí qué tienes para, bueno, cuando La llevan- tengo alquilada. Anda, Sí, está alquilada. mira, el alcalde fue haciendo perres. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el Requeixo. Uy, Y aquí estamos en casa de Irene y de Toño. Irene que está trabajando. Sí, y muy manitas. Irene. Hola, aquí Muy está buena. Sonia, buenos días. ¿Qué tal, guapa? Aquí estamos trabajando un poco. Pero mucho trabajes. Bueno, un poco. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Irene, ¿tú ya es nacida de aquí? No. Ya me parece a mí, ¿eh? Yo soy mexicana. ¿Mexicana? Sí. ¿Y cómo llegaste aquí? Porque mi marido fue a trabajar a México y justamente donde él trabajaba yo también estaba trabajando y nos conocimos y nos casamos. Y engañóte. Y trájote para aquí. No, engañada no vine, él habló claro. Él habló claro. Sí. Un buen hombre Sí. que habla claro. Sí, que dice las cosas como tienen que ser. ¿Y dónde lo tienes ahora? Él me dijo que solamente tenías que cogerlo al resecho. Tenía que agarrarlo por donde pillara. ¿Cuánto Sí, tiempo sí. lleves aquí? 28 años. No, entonces ya, nena. ¿Y ahí es de qué? ¿Y ahí De es de aquí, este Requeixo? es que tengo un pie allá y otro acá, porque vine de 28 años y 28 años aquí. Claro, mitad y mitad. Así es. ¿Y adaptaste bien? ¿Qué Sí, es lo sí. que más te costó? Costar El tiempo. que no sabía nada de lo de aquí. Porque ¿de qué parte eres tú? Yo soy de Veracruz, De Veracruz, claro, no, Que no mucho que lle- ver con esto, no. que es ciudad, no y pueblo. Claro. Y aparte de eso, yo trabajaba en oficina, de secretaria. Entonces, cambióme mucho la vida. Dio vuelta a la tortilla. Yo no sabía de andar con vacas, ni sembrar, ni nada. ¿Y ahora? Todo lo fui aprendiendo poco a poco y todo lo aprendí. Cambiaste el ordenador por el gadaño y la guía. Bueno, no, cada año no sé mucho, pero no, bueno. tú di que no sabes, que si no ponente... No, Con no, la eso- asesoria, sí, trabajo y hago semilleros, todo lo que sea. Ya lo que te echen. Sí. Y tenéis nenos. Tengo una hija que tiene ya tiene 32 años. Mira tú. Y está aquí también. Sí, ella trabaja de cocinera en Covadonga. Mira tú. No, mamina. ¿Y todo esto? Todo esto, lo que me dedico en el tiempo Que te queda libre. Como que fais tengo poco. para que no me aburra. Pero esto todo, ¿cómo oye? ¿De esta flor tan guapa? Un ¿Esto qué broche. oye? ¿De un...? Esto es del de eucalipto. eucalipto y esto es de la hoja del maíz. Mira para allá. Bueno, qué cosa más guapa. Sí, y ahí tiene el ejemplo de este pueblo, la emigración entre Asturias y México. Claro, porque él marchó emigrado, Sí. pero ¿con qué años marchó para allá? Él con 29 años marchó. Claro, pero antes de la generación de él, mucho Muchos. antes también marcharían. Sí, ¿Y sí. era para México, para dónde Sí, se iba? muchos fueron para México, hay muchos en México. Hermanos de gente que todavía ahora ahí está en el pueblo, hicieron allí su vida, como ellos, parejas de asturianos con mexicanas, Claro. que se quedaron allí. Ella vino y los otros allí quedaron, hicieron su familia, pero hay mucha emigración en este pueblo. Mira tú, él fue buscando fortuna y, Y vino encontró con una algo gran mucho fortuna, mejor. sí, Muchísimo mucho mejor, ¿eh? El dorado entero trajo Sí, para acá, ¿eh? ¿Esto con qué lo faes? Eso con chapas de Ay, de meca, y es refresco. verdad. Con chapinas de refresco, mira.
con estas, tejolas y luego las voy uniendo y de ahí el resultado son estos monederos. Bueno, y guapísimo esto. Por ¿Y lo los menos muy patucos? servicio. ¿Tienes nietinos? Tengo una nieta de 6 años. Ya cuando ella empecé yo más a practicar a hacer. Con lo difíciles que son. Sí. Uf, Mira. es que... Y por favor, mira para acá. Maninas. ¡Qué cosines! Dime, ¿de la tu familia no marchó nadie para allá? Coño, el primo mío. A Primo ver, segundo. Primo carnal. Digo. o sea, sus parientes, estás ahí callado ahí y no me dices nada. primo mío, hombre. ¿Y antes de tu primo marchó más gente de la tu familia? Bueno, sí, los tíos de ahí del rollo. Hermanos están del, unos cuantos hermanos del años, Rocho y tíos. ¿Y para Veracruz todos? O... Sí. Sí. Todos trabajando en el mismo sitio. Sí, pero además Marcha una vez uno allí, y abre puerta. efectivamente. ¿Y de qué era ese trabajo? Él estaba de jefe de almacén. Y llegó un momento en el que había que venir para acá. Sí, porque él no se encontraba a gusto allí, ya con el trabajo. No compensaban mucho el trabajo el que él hacía con lo que él ganaba. Y Claro. entonces, él aparte de eso, era el único hijo. Y aquí estoy. ¿Animástete? Sí. Cuando Hay que viniste, seguirlo. claro, todos los vecinos, claro, haríais ahí para que ella se sintiera bien a gusto. Sí, sí, todos se han Y portado un bien. pueblo que acoge muy bien a los que venimos de fuera. Porque ella también es migrada. Un poquitín Yo de más cerca que dentro, tú. Sí, yo de dentro, pero también me vine de fuera. Pero es muy acogedor. Pórtanse bien con ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es lo que estás haciendo aquí? A ver, esto ya estaba yo empatándolo aquí, uniéndolo. ¿Cómo va? Nada, ahí queda ahí unas pasadas aquí. Mira, yo le doy 2 pasadas para que quede más fuerte y luego corro al otro lado. Y ya pases para el otro. Y o sea, paso allí pa'l- uniendo, a ver si me Sí. sale a mí. A ver, toma. Porque esto debe ser entretenido. Una vez que te pones, no Sí. pares, ¿eh? Entonces, ¿qué faes? ¿Como 2? Sí. ¿Y por Ahora- aquí? ¿O Sí, cómo por lo ahí, metes? por ahí, Así por ahí. y empates para abajo Y luego- después, ¿no? luego- Unes así sí. y luego metes por baixo. Vas a- ¿Así? Sí. Y vuelves Y al luego otro. ya al otro, ya lo pasas. Aquí ya marcho para el otro lado. Sí, Y agarrando ya- los dos. Ahí, muy bien. Anda, mira tú por dónde. ¿Qué pisamos ahora? Ahora ya estamos en la zona del Marcellín y vamos a llamar a Esther y Adolfo, que son Aquí, los que viven aquí en el esta 50. casa. En el 50. Esther, Adolfo. Hola. Hola. Anda, mira. Tenemos a Esther y Adolfo, Adolfo. y tienen visita, que Ven tenemos pa' a acá, Mariluz Adolfo. también. ¿Cuánta gente a la puerta de casa? Asusta un poco, ¿eh? ¡Y una broña! Venga, Esther. Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. No puedo marchar de Cabranes sin ver una boroña. Mira, ¿Qué tal, guapa? ahora veis la boroña. ¿Y qué? ¿Pero qué la acabas de sacar? Sí, Ay. sí, porque me Oye, quemaba. ya que inventa en la tele con... No comer mucho para poder comer. ¿Esta que lleva luego? Sí. Ay. Claro. ¿Y qué fais? ¿Boroña de toda la vida? Expresamente. Qué bueno. ¿Toda la vida haciendo boroña? Toda la vida. ¿Tú ya es de Camás? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Y tú Yo también ya es de Camás o viniste...? barrio desde que nací. O sea, los dos. Del De Requeixo. aquí no me fui. El tío natural del Requeixo. Tú de aquí y el del Requeixo Y el del Requeixo. y vino para acá. Sí. Bueno, no tuviste que andar mucho, Trajilo ¿eh? para acá, trajilo para Tuve acá. 31 años allí y hasta 82 aquí. Bueno, no llena. ¿Y tú de qué casa es? Vine Pues para yo aquí caséme aquí. y Yo soy de Tresali, de Nava. Ella de aquí en Naveta. Sí. Y quedaste aquí Bueno, bien a después vine gusto. de quedé a gusto. Pues es raro, que dos del mismo pueblo, que vos Hombre. conocéis desde nenos. Sí, desde críos ya. Yo toda la vida, y él también, estuvimos aquí. ¿Y desde cuándo sois novios? Pues novios, fuimos ya muchos años. Sí, ¿eh? Estuvimos de novios De 7 30 y años. 31 años. 30 y 31. Sí, ¿Y conocéis vos desde nenos? desde críos. Ay, madre, ¿qué pasó?
¿No acertabas el 22 tiro o cómo años. era Hombre, esto? no, Empezamos hombre. con 22 años a No me acuerdo salir ni qué- y ni a qué los pasó. 31 casámonos. Así que mira. Lo que tienen los pueblos, aquí todo el mundo es familia. La parte que no es familia de Esther es familia de Adolfo. Que estáis emparentados con medio pueblo. O con el pueblo entero. Salvo con los que llegaron nuevos de fuera, con los de aquí, con casi todos. ¿Tú dónde tienes parientes? Tengo los hermanos, tenía tres en México. Y a ti, Uno murió ahora por las Navidades. Vaya, y estaba para allá. Y está, para allá están. A Y México. están otros dos. Aquí. Allá. Aquí tengo uno que vive donde Tino, allí cerca. Tino Roxo. Tino Rosu. Tino Roxo. Tino Rosu y el hermano de Esther. Y hermano mío. Que ya Éramos vi yo. 5 hermanos. Ya tuve yo con Tino el Rosso, con el Ya nieto y tuviste con el con maderista que fuera con el Monte del Castro y todo. mira. Ya lo sé todo. Entonces, vamos a ver, esto sí que es curioso. Ella tiene el hermano en el Requeixo y fue a buscar uno del Requeixo para traerlo para Hay que acá. traerlo para acá, claro. ¿Y qué era? ¿De ir a ver al tu hermano? ¿Sí? ¿De ir a ver al tu hermano y ya viniste con un paisano para casa? No, mi hermano estaba aquí conmigo, casóse después. Después, o sea, fue al Y revés. fue a vivir al Requeixo. No cabíamos todos en casa. ¿Y tú viniste desde Nava para acá? Tresali, tengo que decir Tresali. Hombre, no, claro, pues si no enfádense. Sí, pero bueno, pertenece a nada. Pero ya soy más de Cabranes que de allí, porque llevo aquí 44 años. Así Claro, claro. Y este camino tan guapo que termina en la capillina. Una capillina, claro. Menuda zona que tenéis, ¿eh? Hombre. ¿Y es para la fiesta esta capillina? Sí, para San Lorenzo. Pa'l pueblo. ¿Para? Pa'l pueblo. Para el pueblo, que claro, el pueblo entero te pasa por Claro. delante de casa. Sí, pero ahora ya solo se usa para la fiesta de San Lorenzo. Nada más que una vez al año. Nada más. Bueno, anda, entonces no hay mucha gente, ¿eh? No. ¿Vamos a ver la capillina? Antes sí venía mucha gente. Ah, Vamos. Ahora. Voy a dejar la moroñina. ¿Confíes en él ciegamente? Sí, hombre. Sí. Bueno, pues Espero que no me marche con ella, ¿eh? no la comas, ¿eh? Adolfo y yo quedamos aquí. Ten cuidado si te vas a quemar, ¿eh? Que te queme. Ahí. Vas así. Quema. Curioso. Ay, madre, a ver si Para tenemos... como así curioso. hombre. Así. Es que esta mano no la... No la mueves muy bien. Bueno, quedes aquí. Ni un bocado, ¿eh? No, no. Tenéis bien protegida la capillina, ¿eh? Sí, sí, ¿Esos de pues. quién son, esos perrinos? De mi hijo y de mi cuñado y mi sobrino. Que hacen algo, ¿eh? Hombre, Claro. Claro, esta, mira, Valdedios, lo que falábamos, que tú fuisteis independientes, ¿eh? Hay tiempo, ¿cómo llega? Bueno, y muy guapa. El coto de Camás, que pertenecía a Valdedios, y era el abad el que tenía el poder sobre la gente del pueblo y el que dictaba la justicia y al que había que pagar los tributos de aquel entonces. Hasta mediados del siglo XVIII, que ya pasó el poder lo tenía el párroco de Fresnedo y pasó a depender de Santa María de Fresnedo. Claro, mira tú. Y tú tienes una lavera a casa. y al lado de casa, mira. Está muy curiosina. ¿Quién la arregla, la capillina? ¿Quién se ocupa de tenerla? El pueblo. Hay una que más. Ana y es la que... Sí. La tía de aquí de la tía. Claro. Y luego para la fiesta, claro, todos. ¿Y cómo? ¿Y o sea, empieza aquí la misa y luego hacéis procesión? Sí, se da alrededor de la capilla. Y antes hacíamos la fiesta y ahí poníamos la carta y hacíamos Aquí en este prau. Sí. ¿Y ahora no se hace fiesta? No, ya llevamos unos años sin hacer nada. En cuanto empiezan a medrar los nenos otra vez, ya verás cómo vuelven las fiestas, ¿eh? No sé, a ver, a ver. El prau ahí está, para que hagan con él lo que quieran. que ¿Este lleve prau la ya es casa. tuyo? Sí. Bueno, pues si tenemos quien nos deje el prau, ya hay voluntad, ¿eh? Ya hay voluntad nada El más, prau ¿eh? para que lo que queráis. Y luego Esther, faenos la boroña, Sí. ¿eh? Ya está. Bueno, este sitio ya es mágico. Sí, sí. ¿Es verdad? Sí, claro. Vamos a abrir. Claro. Adelante. A ver. Ah, mira qué guapa.
Mira qué entrada hay aquí más guapa. Esto es un taller de los alfareros que hay aquí en el pueblo, que son los que hicieron todos los números de las casas, de barro, toda la numeración. Con que el tú nombre. tienes uno de madera y otro de... Sí. Y son los mismos, hicieron los de todo el pueblo en esta casa. En esta. Lo hicieron Rafa y Inma, son los que vivían aquí, viven, y ellos hicieron todos los números de todas las casas del pueblo, los regalaron al pueblo. Regalados, además. Sí. Bueno, vaya cosa más guapa. Eso y una buena aportación, una sí. tarjeta de presentación buena. Bueno, buena. Cuando También, llegues, sí. Lo que estoy viendo a lo largo de todo el pueblo, la cantidad de horros, de paneres. Se conservan muchos en el pueblo, muchos. Que aquí tenéis además una ruta marcada, ¿no? Sí, hay una ruta tradicional de los horros, los paneres, les cases. También en las casas se intenta conservar la arquitectura tradicional, con la piedra, la madera, la pintura. Claro. Y conservar lo de toda la vida. Mira tú, ¿eh? ¿Y los albañiles qué? Los albañiles de la paleta no va. ¿A quién tenemos ahí? A mi fiu. ¿Es el tu fiu? Sí, a fiu. ¿Y tienes lo aquí esperando? Aquí esperando para echarnos unos culetes de sidra. Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Ah, Coime, ahora que ella es hiceradora, qué Titulada. mejor que te eche un culete de sidra, campeón de Asturias 4 veces. descanciao. Sí. Coime, y eso, claro, que tienes que echar no sé cuántos culetes. Soy muy Ya complicado. casi no me acuerdo, ya llevo casi 8 años que no voy a los concursos, pero bueno, de aquella sí, había que echar 5 culetes en unos probetes y acertar la medida posible. Claro, y eso no es fácil. Ya, y había que ensayar un poco y bueno, un poquitín de temple en el pulso y... Pero tú ya es chigreru. Sí. Ah, acabáramos, claro, aunque solo sea Yo de... tengo una sidrería en Gijón. ¿Cuál era tu sidrería? El Cueto. ¿Y aquí Podía puedes haber más, hacerme pero tú bueno. una exhibición? Sí, lo que pasa es que ahí corre un poco de aire, igual tenemos que buscar una esquinuca por ahí. Abelluganos un Meternos, poco. Sí. A ver, bueno, ahora paz que paró. Bueno, ya que ella es natural del requesio, que encuentre un requesio. Ah, claro. Inténtalo. A ver, yo hago eso y acabo en el cogote con el culete, seguro. Mira para allá. Claro, mira, pero el aire va para allá. Claro. No, hay que buscar un sitio... Mamina mía. Mejor ya que esquina. Y lléneslos así siempre. O más. ¡Ay, madre, tirola! ¡Ay, Dios! No, chavos, ¡Ay, un pelín Dios! ahí porque aquí pega mucho el aire. ¡Ay, madre, cómo me hiciste eso! Pero bueno. ¡Qué delito! Hay que echar, hay que echar ay. uno decente. A ver, oh. Ese estaba muy... Este no te hacía mucho aire. gustó. Este no va al de campeón. No. No sé, ahí. Uy, No, y que ahora vino el aire para acá. persíguenos. Ahí estamos. Mira. Y ahora vamos a definir cómo es un vaso de sidra bien echado. Que tiene por aquí la espumina. Y ya si sigo falando ya lo estropio. Ahora des una vueltina, saques el pegue. Eso de ahí. Mira. Y así es como tiene que Y quedar. ahora bebelo. Como si tuviera con merengue. Ahí está. A ver. Y es muy grande. ¿Qué va, hombre? Para los dioses. Ahí está. Usted, pero écheslo siempre así en el chigre. No, un poquitín más pequeño. Sacacaje. Claro, así No saca. van a llegar. Luego huevos cocidos con pimentón picante y ala, venga. Y sal bastante también para que no vaya a beber. Ahora pues sigue. ¿Y qué no enseñaste tú a echar? Aprendí Oye, yo. porque, claro, Aprendí luego yo. en casa díronmelo con el aparato ese de botón. Claro, no se fíen. Claro, es que no le van a hacer la competencia al experto. Claro. Ala, mira, además qué guapo, y que parece un vaso de leche. Sí. Mira, da la vueltina ahí, venga.
¿Y aquí? Estamos ahora en Los Corralones. Dejamos detrás la casa de turismo rural, Casa Pina. Casa Pina. Sí. Con lo cual, si quiero venir a vivir aquí una temporadina, puedo. Pues ahí la tienes. O para la las casa. fiestas. Pues sí. Para San Lorenzo, hombre. Para San Lorenzo. Claro. Venga, pues voy a reservar ya, porque llenarase. Claro. ¿Y Y en aquí? en tierra de arroz con leche, pues ahora tócanos que nos enseñen a hacer un buen arroz con leche. Así que vamos a ver a casa Manolita si ella nos enseña a hacerlo. ¿Enseñará? ¿Nos dará el secreto? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí. Vamos para acá. Mira, ya está ella ahí dando. Sí, está preparando. Meca, y en la chapa. Uy, eso... Mira qué bien se está aquí. Estás tizando bien, ¿eh? Muy bien, para que estés calentina. Bueno, claro, van llevándome de cuarterón en cuarterón por lo que está lloviendo. ¿Por qué me trajeron una cocina? A una cocina calentina. Dame un beso, anda. Mermura, mermuradora de mermura, que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Estar aquí, en Cabranes, y no hablar del arroz con leche. Ya. ¿Qué lo tienes tú aquí preparado? Tengo ¿Todo? Un poco, la muestra, vaya. Sí, no, toma, vas a ayudarme. Una pansalada. Que hay calor. Traemos para que calientes y para que aprendas a hacer un buen arroz con leche. Mira lo que tiene ella ahí. Aquí, Mira. los guardianes del arroz con leche. Claro, que cada vez que se hace arroz con leche en este pueblo, que pone la capa de la cofradía. Claro, claro. Y, con lo que llega guapísimo, yo el sombrero, con la cuchara y el palín de canela. ¿Cuánto tiempo lleves haciendo tu arroz con leche? Ahí fui, no sé, muchos años ya, no es que soy muy vieja. O sea, desde que aprendiste a dar vueltas con la mano, ya te pusieron en casa Sí, a bueno, no, tornar primero hacíalo mi madre. Y aprendiste de Después ella. que ya me casé, entonces ya me tocó hacerlo a mí. Pero aquí, ¿qué A tienes? ver. ¿Esto qué lleva? Bueno, esto ya en pequeña cantidad, ¿eh? Claro. Para hacer un poco nada más. Azúcar sí, arroz Azúcar, también. el arroz. ¿Aquí hay otro azúcar o qué Un lleva poco esto? de azúcar de vainilla. Ay, qué rico. Canela. Canela. Aquí también vainilla, pero en rama. ¡Anda! Qué Canela. rico. Canela. En caña. ¿Y esta bolsa? En caña. Esta bolsa ya, porque sí, mira, méteslo ahí, cortes ahora un poco de limón. Anda, como para el caldo. Que metes ahí Bueno, para que te para quede. muestra, ¿verdad? Entonces, haceslo así Ay, qué bien huele. y haces así, y ahora así no que se se te deshaga, no deshae. se deshace ni ¿Y queda eso ya. y sal? Yo tengo, sí, porque el agua... Echas y sal Aquí también. hay que echarle al agua un poquitín de sal. ¿Y para qué le eches ese sal al agua? Porque si no sale soso el arroz. Pero no tiene que ser dulce. Sí, pero lleva un poco de sal igual. Eso no lo sabía yo. Pues siéntame aquí, que no llevo muy Sí, así. sí, sienta. No. Y aquí, venga, yo voy dando vueltas. Revuelve ahí. Con el sal y aquí ya estoy, con la bolsina, con limón, la vainilla y la canela. Sí. Dando ahí. Vale. Bueno, como ya está empezando a hervir, entonces esto se echa así. El arroz. El arroz, reventábamoslo con un poquitín de agua. Claro, para que rompiera. Te falta una cosa, ¿eh? ¿Qué falta? Ver puesto la leche a calentar. Ay, meca, pues hay que ponerla. Porque claro, la leche hay que echarla un caliente. La leche mejor, si hielo de vaca, mejor. Yo como esto, yo he comprado, suelo echar una terrina de nata líquida. Claro, para dar ahí eso que Pa' que falta. eso Y el sí. azúcar, claro, y ella casi cuando Pero el echas azúcar la ya después se te leche. coció. Claro, al final. Sí. O sea que en principio yo un plato casi tailandés. No sé cómo son los Agridulce. tailandeses porque yo allá no estuve nunca, ¿eh? Pero claro, lleva limón, lleva canela, lleva vainilla, lleva sal. Y ahora, para abreviar, porque si no... Sí, ahora echamos si la leche Bueno, eso tiene que espesar, tiene que tenerlo ya del todo bien espesado. bien, que lo coja. Sí. Entonces después, mira, se va añadiendo La leche a poquitín poquitinos. a poquitín, así. Cuando vuelva a espesar eso, se sigue añadiendo. Y así hasta que... Así, por ejemplo, para ese poquitín, 1 litro y algo de leche tiene que llevar. Para esto poco, litro y pico de leche más la nata que eches. Sí, más una terrina de No, nata. para que nos parezca que lleva Bueno, caro. la terrina de nata ahí será mucho. No, mira, por ejemplo, antes que se hacía mi madre cuando lo hacía, en 1 kilo de arroz metía hasta 16 litros de leche. Mamina mía. Pero cocía ¿Y eso luego cuánto salía? ¿Cuánto...? Bueno, son unas cuantas fuentes, pero Unas cocía, fuentes- están cociendo a lo mejor desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y dando y sin vuelta. parar de revolver.
¿Y esos quién son? Les Tres Marías del pueblo. Les Tres Marías del pueblo. ¿Y esta que está? ¿Esta casa es de ella? No, esta casa, ahora mismo aquí vive un señor que vino de Inglaterra. Esta de aquí. Ah, Sí, claro, es que esto ya parte de la casa, que desde ahí no lo Esta veía. parte de aquí y aquí tenemos esta placina. Mírales a ellos. Mírales. Acaban de decirme que sois les Tres Marías. Sí, somos las Tres Marías, 3 hermanas. ¿Y llamáis vos María, les tres? María. Delante de detrás, sí. Entonces tú ya es... María Honorina Magdalena. María Luisa. Y Ana María. Claro. Y es verdad, no mentías, son les Tres Marías. Hombre, conózcoles, por eso son la familia. Claro, son parientes tuyos. Sí, ella es mi suegra y mis tías. Claro. Y esta placina, el pueblo de Camás, a las familias Arenas y Nozaleda. Sí. ¿Quiénes eran la familia Arenas y Nozaleda? Eran un hermano y una hermana que estaban los dos en México, pues, con sus respectivos esposo y cónyuges. Aquí siempre que se les necesitaba, siempre estaban echando una mano al pueblo, siempre para todo lo que se necesitó, cuando se hizo el agua, cuando se arregla la capilla, siempre ha sido, por eso se les hizo este homenaje, porque fue las familias que siempre ayudaron en el pueblo. Y esto a ellos, pues vamos, les hizo gracia que les hiciéramos esto, no fue nada porque no oye nada, pero ellos lo tomaron, lo agradecieron, un reconocimiento A lo mucho que ayudaron, al menos una piedra dura siempre. ¿Seguimos ruta? Sí, vamos por ahí de Por camino. aquí. Hasta luego. Hasta luego. María. Chao. Y esta huertina también guapísima. Esta es de Carmen y Antonio, es mi alegría del verano. Y aquí tenemos a Carmen. Mira, Carmen, voy a darte 2 besos y voy a meterme aquí dentro porque... Échate. Vosotros hacéis lo que queráis, ¿eh? Pero No, yo voy a techo contigo, que ¡Ay, el paraguas ya me estamos pesa. aquí! Memura, memuradora de memura, pesa que estimetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Carmen, Dime. ¿ya es nacida aquí? No, ¿De dónde yo eres tú? soy de la zona del Carreño, de una aldea que se llama Tino, Las Cabañas. mira el que listo, enfrente de la... Ven para acá. Ahí. El metiese para el otro lado. A ver, cuéntame, ¿de dónde A eres ver, tú? yo soy de una aldea de Carreño que se llama Las Cabañas, que está entre Muniello y Aboño. Bien. Pero el tú habla no oye de esa zona. No, porque fuimos a vivir a Gijón y luego a Barcelona. Estoy viviendo 20 años en Barcelona. Ah, eso ya me quería sonar más. De allí. Lo de es Barcelona. Antonio. ¿Y viniste con un catalán para aquí? Sí. ¿Y cuánto hace que estáis aquí? Desde el año 2000. Bueno, ya son añinos, ¿eh? Sí. ¿Y el trabajo? ¿Dónde trabajabais? ¿Aquí, allí? ¿Cómo era? Trabajamos allí los dos. Yo aprobé la oposición de correos en el año 81 y fui para allá y bueno, estuve trabajando ahí en correos. Conocí a mi marido nada más llegar. ¿Cartero también? No, él trabajaba en el textil. En el textil. ¿Y llevaste cartes? No. De amor. Le conocí en un baile. En un baile. Y es que estoy yo tengo una gana de encontrar un cartero, una Que lleve cartera cartes de amor. que lleve cartes de amor, ni uno. Oye, eso ya murió, Tino, date cuenta. Ya no existe. Y ahora vivís aquí de fechu. Sí, desde el 2004. Y no os movéis para nada. No, bueno, vamos, ahora que estoy jubilada, pues vamos, siempre hemos ido, cada año hemos ido, por lo menos... Pero de visita. Sí, ya de visita. Yo para mí cuando llegué a Barcelona me quedé sorprendida, bonito, pero claro, aquello tan grande, pero a los 4 años me fui a trabajar a Arenys. Claro, que ahí era más a falla. Al pueblo de mi marido. Ah, costóme, ¿eh? Claro, costóme. Claro. Ya Luego ya se lo salió. trajo para Asturias, Y pero luego primero la llevó. Claro, luego de Arenys a aquí. Bueno, anda. Pero fui con una hermana que también aprobó la oposición y también trajo otro catalán de allí, de Mungat. Ah, de Mungat, mira tú. No nos quitáis como queréis. Pues nada, seguimos ruta, a ver si vamos encontrando más, ¿eh? Donde abelluganos, más portalones.
Pues Tina y guapa, ¿eh? Y buena, sí. Y ya se sienten xareos por ahí. Están todos en la escuela. ¡Ay! Esta era la antigua escuela del pueblo donde venían los nenos a estudiar. Por ejemplo, Tino aquí estudió. Aquí vine yo Tino. 7 años. ¿Y tenías que subir desde ahí abajo hasta aquí arriba? Sí, sí. 7 añinos. ¿Nenos y nenes juntos? Todos juntos. Madre, lo que vaya pila gente que hay aquí. Y llena de guajes. En aquel tiempo estaba lleno de guajes. Y la escuela se hizo aquí porque un señor del pueblo que había marchado y vuelto cedió los terrenos para que la escuela se construyera aquí para los nenos. Pues para adentro. Adentro, Vamos. que llueve. Equitas en casa. Mira qué guapo. ¡Hola! Mira. Hola, oye. Ya teníais ganas de vernos, Claro, aquí estabais calentinos. Bueno, ¿y esta reciella? Estoy el futuro del pueblo. Mira para acá. Pero son unos cuantos, entonces. Sí, tenemos aquí a la nieta de Irenito de Toño, con un par de amiguinos. Aquí. ¿Y estos son amiguinos? Sí. Bien. ¿Y tú quién es? Sheila. La hermana de Gabriel. Que estuve con Gabriel yo. Y buen hermano. Tengo una suerte porque tú y es la mayor y tengo una suerte tremenda. ¿Y ella quién es? Leticia. Leticia, mira, como la reina. Y es del lugar. La prova está harta del chiste, que sí. Prometina mía. ¿Y tú quién es? Olaya. Y Olaya, aquí llevas un pin del arroz con leche. ¿Qué tienes que ver tú con el arroz con leche? ¿No sabes? No, nada. ¿No hay ningún vínculo con el arroz con leche? Sí, que mis padres son cofrades. ¡Ah! ¿No será esa tu madre a lo mejor? Anda, mira tú lo que descubrimos. Lo que encontramos aquí después de todo el día. Tino, liberado ya, el prove. Tino está hasta las narices. Pero a que me quieres más... Quieresme más que antes. Da más que me pagues, marcho. ¿Qué más siente? Porque hay caras que yo no vi por aquí. Venga, vamos a ver. Oye, ¿viste la nena y el padre de la nena? El padre de la nena, ahí está. El cofrade. El cofrade. Claro. Y para allá, voy para acá. Vamos para allá. A ver, mira, toma, aguántame el paraguas. Irene. Aquí te tengo un detalle. Meca, mira todo lo que hay aquí. Pero a ver, esto hay que sacarlo. A ver, ayúdame. ¿Qué es esto? Mira, un monedero. ¡Ay, qué guapo! Mira. Y un mandil, pero este no me va. Para que vistas la licuadora. ¿Cómo que para que vista la licuadora? Para que no se te llene de polvo. ¿En serio que esto lleva a poner en una licuadora? Sí. Mira, y para acá. Mira, eso de ella todo. ¿Visteis alguna vez una licuadora con saya? Mira para acá. ¿Y esto dónde se pone? También, eso en la cabeza. ¿Con coletes? En el vaso. Una licuadora con coletes. Ah, sí. Esto para el vaso. Sí. Y esto ya llevo para el motor. Eso lo pones encima de la motor. Bueno, me encanta. Toma, para que pongas en tu cocina para que sequen las manos. Pero esto da pena mancharlo. Bueno. ¿Y esto por la base? Sí, mira, de aquí. Mira qué curioso allí. Esto está, cuélgueslo así y esto tiene aquí los corchetes y yo lavo el rodillo. Claro. Incluso puedes poner otro. Puedo tunear y poner más rodillos. Esto inventasteislo en México, porque aquí... Toma, y un paliacate para que te acuerdes de México, mira. ¡Ay, qué bueno! Mira, oye, gracias, aplauso aquí gordo para mí. ¿Y aquí quién tengo yo? Porque tantas mujeres juntas, ¿esto significa algo? Sí, aquí tenemos a la Asociación de Mujeres de Camás, Concellar. Ahí están les Maríes. Les Maríes, les dos, faltanos una pata de les Maríes. Ahí faltanos una. Sí, como puedes ver, hay muchas de las que hemos ido encontrando hoy. ¿Cómo nos salió el arroz con leche? ¿Cómo nos salió el arroz con leche? Mira, y la sidra, ¿cómo fue? Claro, y es que trabajamos de lo lindo hoy, no pienses. Claro, porque estaba ¿Y la Asociación de Mujeres, cuánto tiempo lleváis con ella? Desde el 2006. Desde el año 2006, con lo cual hicisteis de todo. De todo. Sí, de todo. ¿Lo que más os presta qué lle? Las actividades que tenemos también. ¿Y qué tenéis? ¿Talleres de todo? Sí, tenemos talleres. ¿Contaronme gimnasia? Sí. ¿Manualidades? De memoria. ¿De memoria? ¿Qué cestería? Hicimos Tai Chi. Hicimos también de escritura. De escritura también. De tirando de hilo. Qué guapo. Escribimos la autobiografía. Qué bueno. Teatro. Tenían un grupo de teatro. También. Iban por los pueblos y hacían fiestas, sí. Teatro, ella. ¿Y quién escribía los sobres? ¿O cogí sobres? Un dramaturgo particular. Bueno, ¿qué más? ¿Y esto? Alejandro, ¿no? Qué guapo, con ¿Qué hacemos para ti?
Ay, Está madre. hecho aquí en el pueblo, de cerámica. Bueno, ¿y quién trabajó tanto, cocinando tanto? Pues las mujeres del pueblo. ¿La boroña dónde está? Cortadina, Ah, y aquí tenemos trozos. Hombre, bueno. La boroña Esther. ¿No la comieron? Cortáronse bien, Hombre, estaba historiada, Bueno, que... ¡Hala, hay un reloj! Vaya cosa más guapa. Mira, vaya guapo que lle. A ver, trabajamos el péndulo. Oye, gracias, de verdad. Y aquí hay bizcochos, rosquilles, boroña, empanadilles, empaná, bollinos. Una fiesta. ¿Quién se casa hoy? pero hay una fiesta y además, en toda fiesta que tiene que haber. Tarasca, pero yo no sé si me estás llamando tarasca. No hay fiesta sin tarasca. Acompañaremos la de música. ¿Tenéis músico? ¿Dónde está el músico? Tenemos al Hoy saliste como una aparición. ¿Y qué? ¿Es de aquí? Sí, soy de aquí. ¿Y cuánto tiempo lleves con la gaita? Ven para acá, que se ponte aquí en sitio de honor. Con la música llevo desde los 4 años, prácticamente. ¿Con la gaita? Con la gaita llevo desde los 10 años. Al principio tuvo que ser duro en casa, ¿eh? Buena parte tuvo que aguantar mi madre. Tu madre y una bendita, ¿eh? Pero ahora ya salió el tiruriru y todo bien, Ahora ¿no? sí. ¿Y dónde estás tocando? Toco en la banda Gaitas de Cadarma de Nava y toco también en la Escuela de Música de Nava con Flavio. Con Flavio. Tienes buen maestro. Sí. Teniendo a Flavio no hay problema. Entonces, nada, no te dio tanta guerra. Pues oye, arrancamos con gaita. Venga. Que estos se nos tienen fame ya. Sí, ya tienen ganas de dar ahí al diente. Oye, muchísimas gracias a todos. Fue un día de estos que se nos metió el agua y que llegamos hasta donde pudimos, pero de verdad, aquí quiero aplaudiros yo a vosotros. Gracias de verdad. Y quedamos con la tu música.